Bendiciones, mis amados, de vuelta aquí con ustedes. Me tiene muy excited esto de el altar familiar, porque no solamente es una palabra de aviso, una palabra profética para que el pueblo regrese a las manos de Dios, sino que compromete mi vida, la de mi esposa, la de mis hijos, porque así como la palabra sale para ustedes, es impartida también para mi familia. Y entonces mis hijos están casados, tienen sus propias familias, o sea, tratar de hablarle a mis hijos permanentemente para que ellos no dejen apagar su altar familiar, lo mantengan encendido, y si fallan, que se encuentren en esa fuerza del Señor para poder levantarlo. Esta palabra que está saliendo del Espíritu Santo en este tiempo es una palabra de compromiso para mi vida, para mi familia, primero que para cualquier otra persona que está allá afuera. Y es entendiendo que el altar de Dios es el sitio en donde nuestro corazón, que es el altar de Dios, es donde se coloca para que sea destruido por el fuego de Dios todas las cosas que nos impiden acercarnos a Dios y que las hemos aprendido en el sistema del mundo que nos ha tocado vivir o nos ha sido transmitido por nuestras generaciones anteriores, y que nosotros tenemos la responsabilidad hoy de cambiar el mundo creyente. Y todo el que entre a pertenecer al mundo creyente de Dios tiene que entender que el Evangelio no es un juego. Tiene que entender que la oración no es palabrerío, sino que es el arma más poderosa que Dios ha colocado en la mano del creyente. Lo demostró en Jesús, como Él en sus noches de oración podía llenarse de la comunicación, del deseo y de la voluntad del Padre, y decía que lo que había oído y visto a su Padre hacer era lo que Él iba a hablar y hacer. Eso está en el Evangelio de Juan, capítulo número 3, cuando Nicodemo le va a preguntar cómo era posible que él hiciera todo eso, que él reconocía que tenía que venir de parte de Dios, porque él, con la autoridad que hablaba, la doctrina que hablaba, todo lo que él hacía de Dios era porque Dios estaba manifestando en él. Entonces, en este tiempo que nos ha tocado vivir, es un tiempo que va a ser muy glorioso para la iglesia, porque vamos a poder ver la manifestación poderosa del poder del Espíritu Santo en aquellos que se acerquen buscando al Señor con un corazón contrito y humillado, porque a ese es que Dios va a exaltar. Es el tiempo en donde el pecado abunda, pero la gracia de Dios va a sobrepasar el pecado. Porque si hasta ahora tú has visto algunos pocos avivamientos en el mundo que se pueden contar y decir tanto más tanto, hay 15, 20, vienen momentos, y este año 09 va a ser un año de unión para muchas iglesias, para mucho cuerpo del Señor, pero habrá otros que van a estar dormidos, van a ser como aquellas novias que estaban esperando y no cargaron su lámpara con aceite. Tenían el recipiente para llenarlo con aceite, pero no tuvieron la dedicación, no fueron diligentes en llenarlo cuando había luz. Y cuando llegó la oscuridad no tenían cómo poder comprarlo. Y cuando lo quisieron llenar las vasijas para encender sus lámparas, ya el novio había cerrado la puerta. Es bien importante que este año 09, tú como hijo de Dios te prepares. Que cuando la ira de Dios empiece, que se está anunciando la invasión de países contra países, viendo a ver cómo se forman números para poder tener grupos que puedan dominar a los otros. Es el anuncio
de que la iglesia va a entrar en acción. Ya los avivamientos no se contarán por unidades. Dios va a comenzar a avivar en el 09 lo que en el 10 se va a llamar la gloria de Dios. Avivamientos mundiales en todos los países, en todas las ciudades, en donde se crea que la oración y el altar familiar es una entrega completa de nuestros yo, donde nuestra conciencia no nos va a poder juzgar por pecado, porque ya nosotros hemos puesto el pecado delante de nuestro cónyuge, delante de nuestros hijos, y Dios ha podido ir sanando en el día a día, en el día a día. Entonces nuestros corazones van a estar avivados para desear ver la voluntad de Dios, pero es un plan de Dios que tiene como núcleo la oración para que se cumpla el plan del arrepentimiento y sea una iglesia poderosa, gloriosa, embestida de todo lo de Dios, para que el pecador pueda arrepentirse de sus pecados, porque aunque Dios odia el pecado, lo aborrece. Él ama al pecador, pero tiene que haber una iglesia que enseñe un evangelio fácil, que la gente pueda entender cómo poder hacer que Dios sea su Señor, sin tanta teología, pero sí con una vida de fe y de confianza en Jesucristo, para que el Espíritu Santo pueda hacer la obra. Y ese plan de Dios se narra de una manera tan sencilla, de la mano de Dios. Ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 15, se habla prácticamente de una reforma en la manera y creencias respecto de Dios. Y dice el versículo 1 que el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Oded, y salió al encuentro de Asá, y le dijo: oídme, Asá y toda Judá y Benjamín, el Señor estará con vosotros, mientras vosotros estéis con Él. ¡Wow! Y era un tiempo, dice el versículo 5, y en aquellos tiempos no había paz para el que salía, ni para el que entraba, sino muchas tribulaciones sobre todos los habitantes de la tierra, y eran destruidas nación por nación, ciudad por ciudad, porque Dios los afligió con toda clase de adversidades. ¿Qué es de lo que te estoy hablando? Y entonces se aparece el profeta al rey, y entonces le dice: el Señor estará con vosotros mientras vosotros estéis con Él. Y si le buscáis, se dejará encontrar por vosotros, pero si le abandonáis, os abandonará. De esto se trata el altar familiar. Que Dios quiere estar con nosotros y quiere sacarnos del medio de la aflicción que se avecina, el dolor, las plagas, las enfermedades, la economía, el hambre, la sociedad. Pero nosotros tenemos que hacer una parte, que es que Él promete que va a estar con nosotros si nosotros estamos con Él. Si Dios no es la primicia en nuestros días, no lo estamos buscando de corazón. No estamos buscando a ese Dios. No esperemos que cuando la tribulación aumente, Él va a estar con nosotros. Tenemos que tener ese arrepentimiento del que te he venido hablando en todos los capítulos. Porque dice que si eso sucede, el Señor estará con vosotros mientras vosotros estéis con Él. Y si le buscáis, se dejará encontrar por vosotros, pero si le abandonáis, os abandonará. Esta es una palabra que se va a cumplir en nuestro tiempo. Todo aquel que busque genuinamente con todo su corazón a Dios, que crea que Él existe y que Él es el que le puede salvar, y que pueda entender que los pensamientos de Dios para nosotros son de voluntad, son de sanidad, son de prosperidad interior, familiar, el de sostenernos en medio de las tribulaciones para que todo mundo pueda ver, no qué tan bueno tú eres,
sino que tan bueno es tu Dios, que en medio de las aflicciones Él puede enseñar que Él es tu Dios. Y entonces dice que si lo abandonamos, Él nos abandona, pero que si nosotros nos juntamos con Él, Él nos va a bendecir. Y dice, y por muchos días Israel estuvo sin el Dios verdadero y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Lo que leíamos en el capítulo anterior de Isaías, en donde hemos colocado nuestra esperanza y nuestra fuerza en cosas que no eran de Dios. Pero Dios había guardado silencio, y por cuanto Dios había guardado silencio, nosotros no tuvimos en cuenta a Dios. Pero el año que viene, ya muchos desde este número 8, del 2008, ya han empezado a buscar a Dios con ansiedad. Pero ¿por qué tenemos que llegar al dolor, a la aflicción, a la pérdida, a la enfermedad, para poder ir a buscar a Dios? ¿Por qué no buscar a Dios con salto, con júbilo, con alegría? Porque la bendición va a ser mayor. Por cuanto nosotros iremos a buscar a Dios por lo que Él es, no por nuestra necesidad. Entonces la bendición de Dios va a ser multiplicada. Porque aunque el mundo va a estar pasando por un golpe terrible que le va a asestar el mismo hombre contra el hombre, para tratar de defenderse de lo que por años construyó y que ahora se va a dar cuenta que no sirve. Así como el comunismo y el socialismo cayó, entonces ahora el capitalismo, el individual, aquella mentalidad neoliberal de lo que todo era para mí, lo demás no me importaba, lo demás gente, lo que le pasara, mientras me produjeran para mí no me importaban ellos, también va a caer, está cayendo y lo vas a ver destruido. Entonces se va a cumplir Apocalipsis 17, que es la caída religiosa, el 18, que es donde se va a juntar la economía mundial para poder tratar de salvar la economía del mundo. Y se va a establecer un imperio económico en donde se va a cumplir la palabra de a la venida del Señor hallará fe en la tierra. Pero quiero anunciarte desde ahora, antes de que ese imperio se forme, que no va a permanecer. Ese imperio va a destruirse también, va a caer, porque es necesario que llegue el fin. Y estamos caminando hacia el fin. Y entonces cuando ellos vean que ni el socialismo, ni el capitalismo, ni el comunismo, ni la mente tan neoliberal dio resultado, y que ahora hay que buscar una economía en donde los países que más fuerza tengan, coloquen lo que ofrecen de cada uno de ellos y se juntan para mantener una economía que pueda mantener al mundo y a los más débiles. Y cuando la vean caer, entonces ahora se van a juntar económica y políticamente para tener un solo bloque. Y entonces estaremos caminando en el fin. Pero me gusta lo que la palabra dice, que yo voy a provocar la bendición de Dios, que yo he dejado que Dios se quede como quieto, como si no existiera para mí, y que por eso yo no lo he tenido en cuenta. Pero que si yo me arrepiento y me acerco a Dios y me humillo delante de Dios, Él me va a exaltar a una manera que en medio de todo lo que está por venir, lo que va a suceder, todos van a poder mirar de que mientras ellos están en esas aflicciones, nosotros tendremos la bendición y la protección de Dios, porque Dios no va a mandar su ángel. Dios va a mandar al Hijo de Dios, que es la palabra de Dios, que va a alumbrar nuestro camino para que nosotros caminemos bajo la luz que resplandece en el mundo y que el mundo ha desechado, pero el Señor en eso que el mundo desechó va a hacer mirar el brillo, el resplandor de su gloria, que nosotros de la mano de Dios vamos a tener toda la protección, toda la bendición, todo el cuidado, que si el enemigo nos acecha, Dios va a estar con nosotros en medio de la acechanza, porque Él dijo que si Él era nuestro Padre y había nacido en nosotros el Hijo de Dios, nacido el Hijo de Dios, profeta, ¿y cómo es eso?
Juan capítulo 3. Nadie puede ver el reino de Dios en la tierra, porque se trata de que todos puedan ver que Dios está con nosotros, como Nicodemo pudo ver que lo que Jesús hablaba, de la manera que vivía y lo que pasaba alrededor de Jesús, tenía que venir porque Jesús provocaba que Dios lo hiciera. Entonces el Hijo de Dios que mora en nosotros no va a permitir que el pecado nos alcance ni que el enemigo nos dañe, que es lo que hemos estado hablando de la carta de Juan capítulo 5 versículo 18, que te lo he leído como 2 o 3 veces de sus textos originales y de las Biblias de estudio, porque Él nos va a librar del pecado si Él permanece en nosotros. Las acechanzas del diablo van a hacer eso, acechanzas, intentos, pero nosotros fortalecidos y llenos de toda la armadura de Dios, vamos a estar dispuestos a que Él sea el que haga la guerra por nosotros. Porque esa es otra. Cuando un hijo de Dios piensa que porque tiene conocimiento, Él va a hacer la guerra con el enemigo. Ja, ja, ja. El que lo venció fue Jesús. El que hace las cosas es Jesús. El que nos da la herencia es Jesucristo. Y la herencia nos es dada por el poder del verbo, de la palabra, del espíritu de la palabra. Y no la empuja sino el espíritu. Quiere decir que todo lo que tenemos, lo que recibimos es de Él. Nada que llega a tu vida, si es una bendición de Dios, es porque tú lo pudiste lograr. El único mérito nuestro es acercarnos a Dios. Y acercarnos con un corazón arrepentido de que la actitud nuestra enseña que no queremos, que estamos asqueados de la vida que hemos llevado separados de Dios, para que Dios pueda hacer en nuestra vida. Es la única manera en que va a pasar. No existe otra. Y Él dice que aunque por muchos días Israel estuvo sin el Dios verdadero y sin sacerdote, que enseñara y sin ley, no solamente sin Dios, sino que no había quien enseñara esta vida de arrepentimiento y acercarse a Dios. Se ha hablado tanto tiempo de solamente poseer, alcanzar, conquistar, yo hablo y Dios sale a correr a hacer, que nos hemos olvidado que para que eso suceda, primero tiene que haber un estado de humillación delante de Dios, donde reconozcamos que nuestro estado pecaminoso solamente brilla en santidad cuando Él está haciendo vida, morando en nosotros, pero no en unas partes solamente de nuestra habitación espiritual, dentro de toda nuestra casa espiritual, que esté inundada, iluminada, llena del poder y de la gloria de Dios, es cuando Él va a poder hacer, y entonces se cumplirá lo que dice aquí. Dice, pero en su angustia se volvieron al Señor, Dios de Israel, y le buscaron, y Él se dejó encontrar por ellos. Quiere decir que Dios no va a desechar un corazón que esté humillado, contrito, arrepentido de que hizo daño al prójimo y que pecó contra Dios y que está asqueado de lo que hizo y desea que Dios lo limpie. En ese el altar de Dios iba a funcionar, porque el altar de Dios se hace para que tú no permitas que nada pase de un día a otro sin que tú te arrepientas, sabiendo que algo malo hiciste o te hicieron, y cualquiera de las dos situaciones tú la vas a poner delante de tu altar familiar, y cuando tú lo haces, tú le enseñas a tu esposa, tú le enseñas a tu esposo, tú le enseñas a tus hijos, y todos se enseñan a que no hay cosa mejor que estar delante de Dios humillado, porque Él no se exalta, porque nos hacemos humildes, no arrogantes, dependientes del alimento de Dios, que es para vida aquí y para vida eterna. Y entonces, cuando nosotros en esos días de angustia, en donde hemos vivido separados de Dios, clamemos a Él y nos acerquemos a Él, entonces, como le buscamos, Él se va a dejar encontrar por nosotros. ¿Y sabes qué viene? Mira, y aunque en aquellos tiempos no había paz para el que salía ni para el que entraba, sino que muchas tribulaciones sobre todos los habitantes de la tierra, y eran destruidos nación
por nación y ciudad por ciudad, porque Dios los afligió con toda clase de adversidades. Esto es lo que viene y lo que va a pasar. Mas aquellos que cambiaron y crearon ese lugar de acercamiento para Dios, que es el altar familiar. Todo empieza en el altar familiar. Este país fue grande cuando las familias tenían un altar familiar, cuando dedicaban sus hijos, sus familias, sus acciones a Dios. Entonces dice el número 7 del capítulo 15 de Segunda de Crónicas: mas vosotros esforzaos y no desmayéis. ¿Por qué dice esforzaos? Y que no se decaiga nuestro ánimo. Porque es que aunque nosotros nos juntamos con Dios, una vez que salgamos de ahí al mundo, el mundo va a estar en la misma, tratando de matarse nación con nación, ciudad con ciudad, devorarse el uno al otro, comerse el uno al otro, ver cómo el uno se aprovecha para hacerte daño o para destruirte. Nadie va a pensar, si no conoce a Dios, que se va a hacer amigo tuyo. El sistema del mundo va a seguir igual y cada vez peor. Pero nosotros nos llama a que nos esforcemos y no desmayemos. Quiere decir que tenemos que esforzarnos para estar en ese sistema, sabiendo que aquel que dijo que no nos iba a dejar ni por un momento hasta que respiráramos o suspiráramos por última vez, y que tuviéramos confianza cuando estuviéramos en medio de todos esos enemigos espirituales nuestros, porque Dios los había vencido. Está diciendo que no quitemos nuestra esperanza de que la palabra que nos fue dada fue la que creó el mundo, y que cada vez que nosotros confesamos una palabra creyendo que Dios dio la palabra, y que es la palabra que hemos leído y que nos alimentamos de la fuerza de Él, la palabra de por sí lleva la vida. Detrás de una palabra de Dios que tú des, detrás va la vida que Dios crea en esa palabra. Entonces, ese es el esfuerzo. No es que tengamos que hacer algo sobrehumano. Tenemos que salir en medio de los lobos, en medio del valle de muerte, en el que vamos a tener que vivir en las próximas épocas, sabiendo que aunque estamos allí, no militamos allí y no somos de allí y no nos movemos como ellos se mueven, no oímos lo que ellos oyen, no vemos lo que ellos ven, y menos hablamos y hacemos, porque nosotros vamos a movernos como Dios dice, su voluntad, haciendo la voluntad de Él. Vamos a pensar como Él dice y vamos a hablar como Él dice, porque dice que hablamos pensamientos espirituales, que coordinamos con palabras espirituales. Esas son las que van a producir lo que Dios quiere que se produzca, y la palabra de Dios, cuando esté puesta en nuestra boca, no va a regresar vacía a Dios, va a traer fruto. Lo que quiere decir que en nosotros depende que nuestra vida afuera sea de éxito, nuestra vida allá afuera, en el sistema de este mundo. Ahí es donde no podemos desmayar, y es donde nos tenemos que esforzar. Y entonces, si hacemos eso, mas vosotros esforzaos y no desmayéis, porque hay recompensa para vuestra obra. Hay recompensa para nuestra obra, para el trabajo que estamos haciendo en fe. Porque siempre que tú te mueves en fe, hay un trabajo que estás haciendo. La obra de la fe es que yo me muevo en base a lo que yo he creído, y yo he creído en base a lo que Dios ha dicho. Yo tengo un dicho que es más o menos así: si yo puedo escuchar lo que Dios me dice y yo puedo ver lo que me está diciendo, eso implica que estoy recibiendo una palabra de parte de Dios, una dirección que a lo mejor nadie escucha, pero yo sí. Y que yo puedo ver lo que a lo mejor todos no ven, pero Dios me lo hace ver. Y cuando yo escucho y yo veo lo que el Padre me hace saber y me está mostrando, yo lo creo. Porque para poder creer tú tienes que ver. Así no me enseña la Biblia, profeta, que es por fe. Sí, es que esto es la fe. Mira lo que dice Hebreos capítulo 11. Te lo voy a leer textualmente.
Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, movernos en fe es poder ver algo que nadie ve, pero que tú ves. Poder oír algo que nadie oye, pero tú oyes. Entonces, cuando tú puedes ver y oír lo que solamente tú puedes ver, tú crees. Entonces, si Dios me dice algo y yo lo escucho, porque escuchar es diferente a oír. Usted puede oír muchos ruidos, pero está escuchando algo a lo que usted le pone cuidado, atención. Entonces, si Dios habla, yo lo escucho, yo lo veo, sin que todavía sea, yo lo creo, porque lo puedo ver, lo puedo oír. Y entonces, si lo oigo, si lo escucho, y lo veo, y yo lo creo, ¿qué tú crees que va a pasar después? Que Dios lo va a hacer. Y entonces ahí sí, yo escucho, yo veo, yo lo creo, yo hablo y comienzo a hacerlo porque Dios está haciéndolo para mí. Oigo, veo, creo, lo hablo y lo hago. Eso es lo que da de estar continuamente en el Señor. No hay otra manera que suceda. Mira lo que dice el apóstol en Efesios. Voy a tratar de parafraseártelo todo para ir bien rápido. Pero en cuanto a vosotros, amados, aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos. Quiere decir que nosotros estamos convencidos, creemos que nos movemos por la fuerza de Él, confiando en sus pactos, confiando en sus promesas, confiando en el juramento que Él hizo, que aparece aquí en el versículo 17, dice: de la misma manera, Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, no va a cambiar lo que Él se propuso hacer, interpuso un juramento a fin de que por dos cosas inmutables que no cambian, en las cuales es imposible que Dios mienta, seamos grandemente animados los que hemos huido para refugiarnos, echando mano a la esperanza puesta delante de nosotros. ¿En quién se va a cumplir la promesa de juramento que Dios dijo que lo iba a hacer? No importa lo que esté pasando a tu alrededor, sino para aquellos que huyen de lo que siempre han hecho y se refugian en la esperanza echada dentro de ellos. Nos acostamos, nos refugiamos, reposamos en lo que Él dijo que iba a hacer y juró que lo iba a hacer. Pero ¿qué hay que hacer? Persuadirnos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. La salvación eterna no solamente te da eso, sino que te da el derecho de que en este momento en tu vida hay unos derechos que la salvación eterna te otorga en la herencia que ganó Jesucristo y que al resucitar es nuestra y está escrita con su sangre y con su nombre, para que esas cosas las podamos gozar en esta vida. Entonces, aquellos que saben y están convencidos de que la fuerza de Él va a hacer cumplir los pactos, las promesas y los juramentos, en esto que Dios juró por sí mismo, está garantizando que lo que Él prometió lo va a hacer. ¿Qué hay que hacer? Acercarse, porque Él prometió cosas que cuando tú las conoces y las valoras son mejor que lo que tú tienes allá en el mundo. Y sabes que Él juró por sí mismo que Él lo iba a hacer, y dice que a fin que por dos cosas inmutables, cosas que no cambian, que están bajo el juramento de Dios. Dios miró así y dijo: no tengo por quién jurar para decir que lo voy a hacer. Voy a jurar por mí mismo. Que ellos sepan que ya ahora no solamente soy el yo soy, el Yahweh,
el Jehová, el que provee, el que sana, el que liberta, el protector, el pastor, el cuidador, el protector, el suplidor, el que pelea la batalla por ellos. No, voy a jurar a ellos por mí mismo. Dios dijo, no hay a quien aquí, a ver, muchachos, juro por mí mismo, que si ustedes se refugian en mí, yo voy a hacer lo que se le he prometido en mis pactos y en mis promesas, a fin de que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, seamos grandemente animados los que hemos huido para refugiarnos echando mano de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Cuál es nuestra confianza y nuestra esperanza? Que Él juró por Él mismo, que si yo me acerco a Él, Él va a hacer que lo que Él prometió por pactos y por promesas, me lo va a dar. Me va a cambiar mi vida. Que aunque las naciones se peleen y el mundo se coma uno con otro, el pueblo de Dios que permanezca en Dios, que levante ese altar en su casa, que en donde día a día Él pueda exponerse allí para que permanezca en su conciencia justa, que lo va a estar mirando, que lo va a estar revisando, la de él, la de su esposa, la de su esposo, la de los hijos, que Él permanece limpio para Dios, entregando todos sus problemas de trabajo, de empresa, de la sociedad, de la iglesia, de la misma familia, en el día a día. Ese se está refugiando en Dios, por ese Dios lo va a hacer. Entonces dice, persuadidos de que las cosas que son mejores y las que pertenecen a la salvación, porque Dios no es injusto, como para olvidarse de vuestra obra. O sea, para olvidarse de la actitud que tú estás tomando respecto de echarte en sus brazos, de confiar en Él, de depender de Él, de que lo que está por vivir, lo vas a vivir en el Hijo de Dios. Déjame tomar agüita, porque es que me voy calentando los motores. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre. Que esto es lo que algún día vamos a tocar sobre el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El poder ir ahí a ese lugar de oración con la familia y poder santificar el nombre de Dios. Profeta, ¿y cómo es eso? Bueno, te doy un chispito de lo que posiblemente más adelante Dios me coloque a hablar, que va a ser todas las bienaventuranzas del Sermón del Monte hasta la terminación de la oración modelo, que es el Padre Nuestro, tocado conjuntamente con el Salmo 23, porque son, como decimos en mi tierra, la uña y la mugre junticos. Entonces, y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos, porque sabemos manifestar, glorificar el nombre de Dios. Es cuando tú puedes agradecer al suplidor, al proveedor, al pastor, al libertador, al cuidador, y todos los días estás en tu oración dándole gracias al comportamiento del nombre que es por sobre todo nombre, que es el nombre que puede vencer todo, en donde se doblan todas las rodillas. Cuando nosotros aprendemos a glorificar ese nombre, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza. Solicitud quiere decir que voy a estar dedicado, que voy a estar a tiempo, que no va a tener pereza, diligencia, para estar agradeciendo a Dios que en el nombre de Jesús y por lo que Jesús hizo y por la resurrección de Jesús y porque la palabra es Él, porque Él es el verbo, y ya estar agradecido por todo lo que es Dios en mi vida, en el nombre, alabando su nombre, agradeciendo su nombre, que salgan palabras de nosotros en donde nuestro interior sea de gratitud y de agradecimiento para el Señor. Él va a cumplir la promesa que juró por Él mismo de hacernos bien, aunque estemos en tiempo de calamidad,
sanidad, aunque nos movamos en tiempos de enfermedad, Él va a ser nuestro sanador, Él va a ser nuestro suplidor, Él va a ser nuestro libertador. Él se va a convertir en el pastor que busca el alimento fresco y el agua de reposo para que podamos sobrevivir en medio del desierto, caminando en medio del valle de muerte, pero caminaremos no como huesos secos, sino como gente de vida en Dios. Y entonces dice, a fin de que no seáis indolentes, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Pues Dios, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo, diciendo, ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Así que habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa, porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. De la misma manera, Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso juramento en él mismo. ¿Para qué? Para que a fin de que no seamos indolentes. ¿Con quién será indolentes? Con el prójimo. Porque amando a nuestro prójimo no seremos indolentes. Y tu prójimo también es tu esposa y tus hijos. Ahí empieza el amor al prójimo. No amamos a los de afuera porque no amamos a los de adentro. No amamos porque no conocemos amor. No perdonamos porque no nos sentimos perdonados. Y no damos porque nunca hemos recibido. Uno da lo que uno tiene. Por eso Él dijo que de lo profundo de nuestro corazón saldrían nuestros tesoros. ¿Cuál es el tesoro tuyo? ¿En qué tienes afincadas tus riquezas? Porque si no somos indolentes, sino imitadores de los que mediante la fe, de los que se mueven bajo los propósitos de Dios, bajo las promesas de Dios, en la paciencia, que es el tiempo de esperar en paz para que la sabiduría de Dios haga, heredaremos las cosas que Él ha prometido para nosotros. No solamente un altar familiar es juntar la familia, arrepentirnos y exponer todos nuestros defectos y nuestros pecados para que sean limpiados por lo que Jesús hizo en la cruz, sino para que también podamos adorar el nombre del Señor, que es por sobre todo nombre, que podamos saber y valorar que ese Dios es muy grande y que es tan grande que no pudiendo vivir en otro lugar hecho por el hombre, vive dentro del hombre. Porque Él quiere extender su mano y con su dedo escribir ahí a su vecino el corazón, en su mente y en su voluntad, que si él se entrega en las manos de Dios, Dios va a cambiar su vida. Y si la vida de la familia es cambiada, si la familia del cónyuge es cambiada, si la familia de tus hijos es cambiada, quiere decir que todo el mundo creyente puede ser cambiado. Y no te aterrorices por lo que está por venir, porque eso está dado en las Escrituras y hasta ahora todo se ha cumplido. Pero también se va a cumplir que el que dependa de Dios, el que quiere estar en sus brazos, va a permanecer para siempre, porque no hay quien dé un paso para acercarse a Dios, que Dios no dé 2 pasos para estar con Él. Así que, en el nombre de Jesús, que si no has hecho tu altar familiar, empieces a hacerlo, y que si lo tenías destruido, arrepiéntete con todos tus seres queridos y inícialo de nuevo. Y si lo vas a empezar, llámalo y explícale de la importancia de poder hacerlo. Hay bendición exagerada, megamente millonaria de parte de Dios, de salud y de prosperidad y de buenos caminos, si le invocamos y nos acercamos de todo corazón para que Él sea nuestro director, nuestro Señor, nuestro organizador y el que marca la luz de nuestros caminos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.